Un día, morirá la última persona que te recuerda. Tu nombre se desvanecerá. Tus recuerdos se pudrirán en silencio y el mundo seguirá girando, impasible, indiferente, imperturbable. No escribirán libros sobre ti. Tu sonrisa en aquella foto, borrada. Tus sueños, tus traumas, tu recorrido, desaparecerán. Las frases que escribiste en redes sociales, el dolor que llevaste en silencio, el amor que diste sin medida, todo se disolverá como saliva bajo la lluvia. ¿Crees que esto es pesimismo? No lo es. Es aritmética. Es biología. Es historia. Miles de millones de vidas olvidadas. Mentes brillantes borradas. Niños que reían en 1943, llorando bajo bombas, olvidados. Pueblos enteros arrasados no por la tragedia, sino por el paso del tiempo. Y tú, ahora, comiendo cereales, desplazándote por contenido vacío, fingiendo que todo tiene un propósito más profundo. Pero no lo tiene. Maquiavelo, uno de los pensadores más incómodos de la historia, no susurró esta verdad. La gritó sin pronunciar una sola palabra. No escribía para inspirar, sino para desnudar el insulto cósmico de haber nacido. Decía en esencia: somos accidentes en un universo que ignora nuestra existencia. Y lo más brutal es que tenía razón. Todo a lo que te aferras, el éxito, el legado, la identidad es puro teatro. Un teatro construido por personas desesperadas por no enloquecer ante lo absurdo. Este mensaje no trata sobre tristeza, trata sobre verdad, de esa clase que te arruina el apetito y te despierta a las 3 de la madrugada, porque solo cuando admites que la vida es, en su núcleo, un absurdo, puedes empezar a formular la única pregunta que verdaderamente importa: ¿por qué seguir viviendo? Hablemos de eso, dejemos de mentirnos, sigamos la voz de alguien que se atrevió a ver la realidad sin temblar. Ningún animal se ha sentado jamás al borde de una cama preguntándose si vale la pena seguir. Solo tú, solo esa criatura maldita llamada ser humano. Y no es porque seas especial, es porque estás roto. La conciencia no fue un regalo, fue un accidente, un error neurológico que convirtió a una especie en consciente de su propia putrefacción. No necesitas creer en Dios ni leer a Schopenhauer para sentirlo. Lo sientes un lunes por la mañana, en el silencio que queda después de la risa, en la mirada vacía de alguien que sonríe solo para aguantar. Maquiavelo no lo llamó poesía, lo llamó herida, herida de existir. La conciencia no es solo una espina, es un puñal enterrado en la carne, el problema de haber nacido. Nos enseñan que pensar, reflexionar, analizar es noble. Pero ¿y si fuera una enfermedad? ¿Y si el primer ser vivo que se dio cuenta de que existía inauguró la tragedia del universo? Piénsalo bien. Cada criatura nace, se alimenta, se reproduce, muere, financia al... Pero nosotros no. Nosotros inventamos significados, construimos explicaciones, nos mentimos para no ver que somos materia podrida moviéndose lentamente hacia la nada. Nos estudiamos como insectos bajo el microscopio, creamos psicología, neurociencia, filosofía, disciplinas enteras dedicadas a diseccionar la tormenta interior. ¿Y qué encuentran? Crisis, depresión, contradicción. Descubren que la felicidad es antinatural, que el cerebro se aferra a la supervivencia, pero no a la paz. Solo los optimistas se suicidan, los que un día creyeron y ya no pueden seguir creyendo. ¿Por qué un ejecutivo millonario se ahorca en su mansión? ¿Por qué un adolescente con miles de seguidores se corta en silencio en un baño? Porque el conocimiento arruina el juego. Porque la lucidez mata la ficción. Tu cerebro no fue diseñado para hacerte feliz,
fue programado para mantenerte vivo, incluso cuando vivir se convierte en una tortura. Eso no es diseño, es burla. Maquiavelo lo entendía mejor que nadie. Sabía que la conciencia es un error de fábrica que se disfraza de trascendencia. Te hace creer que eres libre, cuando en realidad solo estás atrapado en contradicciones. Eres lo bastante consciente como para sufrir, pero no lo bastante poderoso como para escapar. ¿Crees que esto es oscuro? Number es el aire que respiras todos los días, solo que ya dejaste de notarlo. Si la humanidad hubiera aprendido algo de su historia, no tendría una. Alabamos el pasado como si fuera un maestro. Construimos museos, hacemos ceremonias, educamos a los niños con promesas de nunca más. Y sin embargo, lo repetimos. Masacres, violaciones, esclavitud, silencio, una y otra vez, como una enfermedad que olvida que ya es terminal. Maquiavelo no romantizaba la historia, la desnudaba y le escupía en la cara. La historia de la humanidad es la historia de sus horrores, una breve crónica de la decadencia. Piensa en el siglo XX, el supuesto siglo del progreso. 2 guerras mundiales, Auschwitz, Hiroshima, gulags, genocidios en Ruanda, Camboya, Bosnia. Cientos de millones de muertos, no por enfermedades, sino por ideales. ¿Y qué hicimos con toda esa sangre? Inventamos mejores teléfonos. El ser humano no evoluciona. Solo adapta su brutalidad a nuevas herramientas. Cambia las espadas por plumas, las cadenas por algoritmos. Pero la crueldad sigue intacta. Solo cambia de marca. La utopía es la invención grotesca de quienes aún creen en soluciones. ¿Qué soluciones? Democracia, capitalismo, comunismo. Cada una empapada en traición y cadáveres. La única constante en la historia es que ningún sistema sobrevive sin alimentarse primero de la ilusión humana y después de carne humana. Maquiavelo veía con una claridad aterradora. Sabía que el progreso es un mito repetido por quienes se benefician del olvido. Cada generación se cree la última en ser ingenua y termina siendo la siguiente en destruir. ¿Y cómo se relaciona esto contigo? Te dicen que vives en una época de paz, pero ¿cuántas vidas fueron trituradas para que tú tengas comodidad? El litio de tu móvil fue extraído por niños. La ropa que llevas la cosieron manos olvidadas. La comida barata que consumes la cultivaron personas que ya no sueñan. La historia no es algo que lees, es algo que masticas. Y si crees que todo esto es simple pesimismo, hazte esta pregunta. ¿Qué ha cambiado realmente? Tenemos apps que nos traen la compra en 15 minutos, pero seguimos matándonos por banderas, dioses y líneas imaginarias. Maquiavelo no odiaba a la humanidad. La conocía demasiado bien como para idealizarla. Sabía que la historia no es un archivo de sabiduría, sino un vertedero. El tiempo es la sustancia de la que estamos hechos y nos devora. Avanzamos no por propósito, sino porque no sabemos cómo detenernos. El universo no sabe tu nombre, y lo peor, nunca le importó. Desde el primer aliento, se te entrega un guión. Estudia, trabaja, ama, cree, progresa, ten hijos. Pero debajo de cada línea hay una verdad no dicha. Nada de esto es necesario. El sol no sale por ti, sale porque debe. La tierra gira indiferente a tus oraciones. Repites afirmaciones al vacío, y el vacío ni siquiera parpadea. Aún así, inventamos significados como los adictos inventan excusas. Porque no podemos afrontar lo que los niños a veces se atreven a decir. El significado es la ficción definitiva. Sin él, nos volvemos locos. Pero con él, seguimos dormidos. Ese es el verdadero problema de haber nacido. Religión, nacionalismo, identidad. Todos placebos.
andamios temporales para una psique que se derrumba. Incluso el amor, vendido como el propósito más puro, está enraizado en la biología y los algoritmos de supervivencia. Quita la poesía y solo queda un sistema nervioso persiguiendo oxitocina. El propósito no se encuentra, se fabrica, bajo presión, por trauma, por adoctrinamiento, por miedo al abismo. Te enseñaron que la vida debe significar algo, que debe llevarte a algún sitio. Pero ¿y si ese hambre de sentido fuera la enfermedad misma? Incluso la ciencia, nuestro gran salvador secular, falla aquí. Explica el cómo, pero tartamudea ante el por qué. No hay una gran narrativa, no hay justicia cósmica, no hay recompensa final. La entropía borrará cada huella, incluso las de los profetas, incluso las de los físicos. La claridad de Maquiavelo es dolorosa porque quema todo consuelo falso. Anhelamos el significado como un niño huérfano anhela una madre, pero el cosmos es un orfanato. Entonces, ¿por qué seguimos fingiendo? ¿Por qué la gente predica la positividad mientras medica su desesperación? ¿Por qué nos aferramos a ideas como éxito, crecimiento o legado, mientras en secreto tememos morir vacíos? Porque la verdad, la verdadera, cruda, terminal, es incompatible con la estabilidad. Las sociedades se sostienen en alucinaciones compartidas. Elimina el mito del significado y todo el mecanismo se desmorona. Pero aquí viene lo que nadie quiere decir. La ausencia de sentido no crea la desesperación, la revela. Y esa revelación no es pene, maldición. Es el primer aliento honesto que habrás respirado jamás. Los faraones construyeron pirámides. Tú publicaste un tuit. Ambos desaparecerán. Uno solo tardará un poco más. Naciste dentro de una especie moribunda, en un planeta en descomposición, orbitando una estrella que se está enfriando. Vivirás lo equivalente a un parpadeo, una interrupción trivial en la quietud del tiempo, y luego desaparecerás por completo. Y el mundo seguirá como si nunca hubieras estado aquí. Ninguna estatua sobrevive al viento, ningún recuerdo sobrevive al silencio, y ningún nombre, por dorado que sea, vence la erosión. Nacemos para ser enterrados, en la tierra, en la memoria de otros, en el polvo de un tiempo jamás registrado. Maquiavelo lo llamó la caída en el tiempo. Nos enseñan a luchar por el sentido a través del recuerdo. Deja tu marca, dicen. Crea un legado. Pero el legado es solo el narcisismo de los condenados. Un truco desesperado para aplazar la conciencia de que incluso la llama más radiante muere en la oscuridad. ¿Quién recuerda al mayor poeta de Mesopotamia? ¿Al alma más bondadosa del Sudán del siglo X? ¿Al pensador más brillante del año 1129? Nadie. Olvidados, no porque fueran indignos, sino porque el olvido es la ley. Y aún así, seguimos actuando. Sonreímos, grabamos, archivamos, construimos. No porque importe, sino porque detenerse sería admitir que nunca importó. Maquiavelo reconocía ese instinto. El impulso de querer ser alguien es la forma más vulgar de ambición. Una breve historia de la decadencia. Tu rostro se volverá borroso. Tu voz desaparecerá. Los datos en tu disco duro se degradarán. Tus seres queridos morirán. Y con ellos, tu eco. Eventualmente incluso la tierra te olvidará, tragada por el sol, el silencio o alguna catástrofe ciega. Incluso nuestros mayores intentos de permanencia resultan risibles. Grabamos nombres en piedra como si la piedra fuera eterna. Escribimos libros sabiendo que la mayoría nunca volverá a ser leída. Construimos monumentos y los bombardeamos un siglo después. Los insectos no se preocupan por el legado. Los idiotas no sufren por el olvido.
tú sí, tú lo sabes, y esa es la maldición, esa es la herida, ser consciente de tu desaparición, y aún así tener que respirar a través de ella. Y cuando Maquiavelo dijo, seremos olvidados como idiotas e insectos, no fue cruel, fue preciso. Solo cuando nada importa, eres verdaderamente libre. Toda tu vida has estado encadenado por cosas que no existen. Sentido, legado, identidad, propósito. Estas ilusiones no te consolaron, te controlaron, te volvieron ansioso, obediente, temeroso del fracaso, temeroso de la muerte, temeroso de simplemente ser. Pero cuando esas estructuras colapsan, cuando admites lo absurdo, la aleatoriedad, la insignificancia de todo, ocurre algo inesperado. Dejas de fingir. Ya no necesitas convertirte en nada. Ya no necesitas justificar tu existencia ante un mundo que nunca estuvo escuchando. Y en ese derrumbe, en ese silencio nihilista, emerge lo más raro de todo. Autonomía. Quien lo ha perdido todo es libre de hacer cualquier cosa. Maquiavelo, el problema de haber nacido. Esto no es un llamado a la autodestrucción. Es justo lo contrario. Es una liberación, un escape de la tortura de las expectativas, de la idea de que tu vida tiene que significar algo. No tiene que hacerlo. Nunca tuvo que hacerlo. Y por eso, ahora puede ser tuya. Puedes alejarte de los roles que te obligaron a interpretar. Puedes soltar sueños que fueron implantados, no elegidos. Puedes reír ante lo absurdo, porque ya no necesitas que tenga sentido. No estás sanando, no estás ascendiendo, solo estás despierto. Maquiavelo sabía que el final de la esperanza no es la muerte, es la lucidez. Y con la lucidez viene algo que ninguna doctrina puede ofrecer: paz. Sin mentiras. Vivir sin esperanza es dejar de temer a los nuevos dioses, a los viejos cuentos, a los ídolos vacíos que inventamos para soportarnos. Entonces, ¿qué queda si no hay significado? Si no hay historia que merezca repetirse, si no hay un yo que valga la pena preservar, queda la respiración, queda la risa absurda, queda la rebeldía de continuar. No porque importe, sino precisamente porque no importa, y aún así, lo eliges. Esto no es un mensaje de optimismo, es algo peor, y también mejor. Es la verdad sin anestesia, y si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti estaba lista para escucharla. Así que sigue respirando, no por el legado, no por el amor, no por el propósito. Respira porque nadie te pidió que vinieras y porque no le debes nada a esta vida. Si has llegado al final de este texto, no necesito explicarte lo que eso significa. Lo sentiste. Algo en este extraño y silencioso dolor que llamamos vida habló con algo dentro de ti. Y esa conexión, por tenue que sea, es real. La verdad que exploramos aquí no es cómoda, no vende felicidad, no promete sentido, pero quizá, solo quizá, nos regala algo más raro, el coraje de mirar la vida tal como es, y aún así, seguir respirando. Este mensaje fue creado para mentes como la tuya, lúcidas, crudas, cansadas de las mentiras. Y si esto que leíste importa para ti, si le pone voz a pensamientos que nadie a tu alrededor se atreve a decir en voz alta, entonces, escucha con atención. No estás solo. Si alguna vez decides devolver algo a este contenido, ya sea compartiéndolo, comentándolo, o simplemente recordándolo en el silencio de tus madrugadas, entonces se mantendrá vivo. Llegará a quienes más lo necesitan. No le debes nada a este texto, pero si él te dio algo y quieres devolverlo, ahora puedes hacerlo. Sigue lúcido, sigue desafiante y por encima de todo, gracias por estar aquí.
porque en este mundo donde todos corren hacia alguna promesa falsa, tú te detuviste a mirar el abismo y a respirar dentro de él. Maquiavelo habría sonreído ante eso, no por cinismo, sino porque sabría que en esa risa tuya, absurda y libre, hay más poder que en 1000 libros de autoayuda, porque solo aquel que ha perdido toda ilusión puede atreverse a vivir de verdad, no buscando sentido, no construyendo monumentos, sino respirando, mirando al vacío y diciendo, aún así, aquí estoy. Y eso, tal vez, sea lo más valiente que puede hacer un ser humano.